Hola, soy Juan David Rico y esto es Influencers. Pues Manuel Moreno, muchas gracias por estar con nosotros. Dado a razón del lanzamiento de tu cuarto libro, precisamente la enciclopedia del Community Manager. Entonces, cuéntanos qué hay detrás del libro. Un placer estar con vosotros. El libro, bueno, resume, yo creo que es mi libro más personal de los 4 que he escrito, básicamente porque es un resumen de todo el contenido, de todo el conocimiento que yo tengo de social media. Al final el título mismo casi lo dice, enciclopedia es una recopilación de todo el conocimiento sobre un área. En este caso no quiero ser tan pretencioso de que yo tenga todo el conocimiento, pero sí que es todo el conocimiento que yo poseo sobre lo que es la gestión de redes sociales y perfiles corporativos, pues para empresas, ¿no? Para que le saquen el máximo partido a sus canales sociales en las redes. Muy bien. Todo el tema del Community Manager y todo el tema de lo que es el social media para empresas es muy interesante porque los empresarios saben que lo necesitan, pero no es tampoco como algo fácil, o sea, realmente es algo que requiere de mucho trabajo, de mucha técnica, es también una especie de arte, hay que saber hacer muchas cosas mejor que los demás y estar actualizándose. ¿Qué nos puedes como contar un poco de ese arte y de esa técnica para empresas? Sí, de verdad es exactamente como dices y además es una profesión que realmente tiene pues 10 años de vida prácticamente, porque el community manager empieza pues cuando empiezan a surgir los perfiles corporativos dentro de las redes sociales y eso no ocurre hasta 2008, que es cuando Facebook los lanza, ¿no? Y en ese momento es cuando se empieza a pensar pues que alguien de manera profesional tiene que gestionar esos perfiles, con lo cual es una profesión tan nueva que es cierto que durante los primeros años pues se ha vendido mucho humo y ha habido gente pues, que se ha intentado aprovechar incluso de las empresas y gente que pues, ha intentado formarse como community manager y que también pues, se ha sentido después engañado porque no ha conseguido un empleo de forma fácil como se le prometía, ¿no? Entonces, bueno, todos esos nubarrones sobre la profesión yo creo que ya van disipándose afortunadamente. Estamos en una cierta madurez pequeña, vamos hacia ella, del community manager y como tú bien dices, es un arte que muchas veces pues han tenido que aprender los community managers pues con ensayo y error, intentando buscar las mejores prácticas que se adaptaban a su empresa y aplicándolas a otros clientes que pudieran tener, ¿no? Y sin que nadie les guiara un poco en el camino. Y eso es un poco la idea del libro también, que sirva pues como libro de referencia, no hace falta leerse las 400 páginas de la 1 a la 400. 400. Justo, sí. Justo que sea pues un poco la Biblia que tienes encima de la mesa y que en un momento dado digas, oye, ¿cómo le saco partido a WhatsApp Business? ¿O cómo le saco partido a Snapchat en la empresa? O realmente no sé hacer un plan de social media y la planificación sería fundamental. Voy a consultar a ver los 8 pasos que tengo que seguir, ¿no? O sea, lo diseñaste como un libro de consulta. Exacto, exacto. Es un libro de consulta para resolver prácticamente pues, todas las dudas que le puede surgir a un community manager en su labor, ¿no? Al community manager profesional o incluso a la persona que es autónoma, que tiene una pequeña empresa de 3 empleados, que no se puede permitir tener una persona que le lleve las redes sociales y que él quiere saber un poco pues, cómo funcionan estas herramientas y cómo sacarle algo de partido en su día a día. Increíble. Y bueno, también está en digital la versión para el que quiere todo verla en sus pantallas. Sí, está en papel sale eso, desde abril, en digital pues la misma fecha y bueno, estará disponible tanto en España como en Latinoamérica. Maravilloso. Entonces, volviendo al tema de las empresas, las páginas corporativas, el community management, las redes sociales, o sea, es mucho lo que hay que hacer, ¿no? O sea, por un lado está el perfil de la empresa. Y la empresa tiene no solamente un objetivo con ese perfil y de repente no tiene solamente un perfil, sino que tiene algunos en los que promociona algunas marcas y demás. Después están las redes sociales para utilización interna. Uh-huh. Los que contratan y buscan las redes
sociales de quienes van a contratar, después están los empleados de las empresas como voceros de las marcas, consciente o inconscientemente. Es un mundo realmente complejo, ¿no? Es muy, muy, muy complejo y cada vez lo es más, ¿no? Y a mí me hace gracia a veces, ¿no? O me preocupa a veces cuando algunos directivos de empresas pues dicen, no, venga, yo las voy a llevar yo las redes sociales en 10 minutos, porque al final entre una cosa y otra me pongo y enseguida publico, ¿no? Realmente lo que es la gestión profesional de las redes sociales y si queremos conseguir una serie de objetivos y queremos llevar a cabo una monitorización de los resultados que estemos realizando y demás, es algo que requiere muchísimo tiempo y es un arte, es una ciencia, como bien decías, ¿no? ¿Cómo nos podrías tú, por encima, como explicar ese mapa de las diferentes redes sociales en términos obviamente empresariales que estamos hablando ahorita, corporativo? ¿Cómo podrías mapear tú ese sistema? Básicamente, lo primero sería tener muy claro que es un ecosistema cambiante constantemente, porque el ecosistema que pintemos ahora mismo puede ser completamente distinto dentro de solamente unas semanas. Es que puede ser que ahora mismo, mientras hablamos, en Silicon Valley alguien está desarrollando una aplicación que dentro de 7 días sea la que todo el mundo utilizamos y estemos hablando de ella, ¿no? Prueba de eso es Vero, que hace unas semanas se puso, digamos, de moda. Es una aplicación que llevaba 1 año y medio ya lanzada, pero que hace unas semanas se pone de moda, todo el mundo habla de ella, todo el mundo se la instala, parece que va a competir con otras aplicaciones y, bueno, a los 2-3 días deja de existir, ¿no? Prácticamente, porque ya nadie le hace caso. Entonces, es muy cambiante. Por eso el Community Manager tiene que estar siempre también en constante evolución y constante formación. El paradigma, obviamente tenemos Facebook, que a pesar de las noticias y del escándalo que están viviendo en estos días, que es el mayor escándalo de seguridad de su historia y todas las informaciones que estamos recibiendo o redactando en nuestro caso también, pues sigue siendo la red social, por supuesto, mayoritaria y aquella en la que gran parte o la mayoría de las empresas pues tienen que tener presencia porque básicamente es un escaparate internacional en el que pues no abrir las puertas ahí significa darle la espalda a 2.200 millones de usuarios. Pero más allá de eso, luego, pues obviamente Twitter, que también hemos hablado mucho de crisis durante los últimos años y demás, sigue siendo una plataforma que para determinadas compañías puede ser muy útil y sobre todo para muchos profesionales. Por supuesto, LinkedIn igual, es una plataforma profesional fundamental. Y luego, pues, obviamente, Instagram, cuyo boom en los últimos meses ha sido espectacular, sumando una gran cantidad de usuarios y que a pesar de ser propiedad de Facebook, que no mucha gente tampoco lo tiene claro eso, pues está experimentando un crecimiento enorme y está haciéndolo incluso de una manera más pausada, lo que es la monetización de la plataforma a la hora de incluir contenidos publicitarios y demás. Y luego tenemos que hablar también de las aplicaciones de mensajería, que por ahí va a venir, sobre todo en los próximos meses / años, pues un boom bastante importante, sobre todo en lo que es atención al cliente para las empresas, como es gracias al lanzamiento de WhatsApp Business o incluso pues, Facebook Messenger o incluso la propia mensajería de Instagram, que en breve va a cambiar la forma en la que utilizamos esta aplicación y que incluso muchos jóvenes ya lo utilizan como sustituto de WhatsApp. Es muy curioso, ¿no? Escuchándote hablar, pensé en los chatbots, pues porque me estás hablando de la mensajería, y un dilema que deben tener los community managers en este momento. A mí me surgió la pregunta, te la hago a ti que eres experto en el tema. Automatización de temas de mercadeo y de community management versus lo que es el arte, lo que estábamos hablando ahorita, la capacidad humana y la necesidad de una persona monitoreando eso. ¿Cómo es? La automatización para mí es en absoluto recomendable. Al final, yo lo que siempre defiendo es que las personas que estamos en las redes sociales lo que queremos seguir es a otras personas. O sea, una red social por definición es eso, personas que siguen a otras personas. Y esto incluye también a las empresas. Es decir, cuando seguimos a una empresa, en realidad estamos siguiendo a una persona corporativa. O sea, detrás de la empresa hay también personas a las que seguimos. Entonces, la relación no puede ser nunca mecánica, nunca puede sustituirse esa relación humana y esa generación humana de los contenidos, ¿no? Al final es como cuando la atención al cliente se presta por teléfono. Sí, es cierto que hay muchas veces que la tecnología nos ayuda,
por ejemplo, pues hacemos una llamada a un servicio de atención al cliente y hay una locución que nos orienta o nos dirige hacia el gestor telefónico más adecuado, ¿no? Pero la mayor parte de las veces los usuarios queremos hablar con el gestor, no queremos hacer esa gestión pues con una máquina. Es una pesadilla. Claro, es una pesadilla. Entonces, vale, está bien, los chatbots están muy bien si los utilizamos de una manera coherente y para ayudar a esa conversación entre personas, pero no como sustituto, porque como sustituto al final lo que consigues es la decepción del usuario y que posiblemente deje de seguirte porque es que no le vas a resolver en la mayor parte de los casos ese problema o esa duda que tiene. No solamente es el que tú llamas a una compañía y estás buscando hablar con una persona y te ponen a las máquinas y a esperar 1000 horas, sino que ahora te llaman máquinas, te llaman las máquinas con voz que reconocen tu voz y tienen programación y según lo que tú dices te mandan a donde te tienen que mandar. Eso realmente es muy molesto. Es muy molesto aquí en España y no sé en otros países. Aquí tenemos una cosa que se llama la lista Robinson, que al final tú puedes poner tu número de teléfono para que nadie te pueda llamar con llamadas comerciales, ¿no? Que tú no hayas solicitado. Ahora mismo en las redes sociales, pues esto está medianamente regulado, pero WhatsApp Business, aunque todavía no lo permite que las empresas se pongan en contacto de manera proactiva con los usuarios, ya se sabe que en el código ya existe la posibilidad, o sea que en el futuro puede ser que ocurra, ¿no? Habrá que estar muy atento a esto. El tema de la regulación es un tema que a mí me interesa muchísimo porque desde la perspectiva de los negocios, sobre todo, pues digamos, es un gran debate que existe entre americanos y europeos, la regulación, o sea, qué tan regulados deben estar los mercados. Y el tema de las redes sociales, en particular Facebook, Google con YouTube y Twitter, es muy interesante, pero también es muy doloroso para quienes están tratando de monetizar un contenido. Hoy en día YouTube y Google y Facebook no te dan razones y es imposible contactarlos para que tú empieces a ganar menos dinero del que ganaste el mes pasado porque cambiaron algún reglamento y entonces tu contenido ya no es. Bueno, viste lo que pasó en Estados Unidos la semana pasada, pues o sea, no es de reírse obviamente la violencia, pero pues es casi caricaturesco que una persona enfadada porque le cambiaron su sustento, o sea, es que en últimas se están metiendo con el sustento de las personas y la regulación. Sí, eso está llevado un poco al extremo, pero es completamente cierto. Lo que pasa es que aquí el problema también es que estamos sujetos completamente a estas compañías, ¿no? Porque estamos sujetos a lo que ellos nos establecen y a los cambios que ellos quieran promulgar. El problema sobre todo es que no somos conscientes de que estamos sujetos a ello, porque cuando nosotros nos abrimos una cuenta en Facebook o cuando abrimos un perfil en Google y empezamos a utilizar YouTube para ganar dinero, aceptamos unas condiciones de uso que ya nos dicen que vamos a estar sujetos a ellos. Lo que pasa es que no nos las leemos. Prácticamente pues le damos a acepto rápidamente porque queremos empezar a subir vídeos y a empezar a ganar dinero. Entonces, hemos sido nosotros mismos los que hemos aceptado esas reglas del juego. El problema viene cuando nos las cambian las condiciones, nos sorprendemos, ¿no? Aquí tenemos un poco de culpa porque tendríamos que leer esas condiciones y saber lo que estamos aceptando o no, pero sí que es cierto que la realidad es que al final estamos sujetos a estas compañías que, oye, nos ofrecen muchos beneficios porque nos permite ganar dinero o en el caso de LinkedIn encontrar un empleo o en Facebook estar en contacto con nuestros amigos, pero que obviamente a cambio pues están llevando a cabo una serie de actividades porque ellos son empresas y también quieren ganar dinero. Estoy completamente de acuerdo contigo, son herramientas tan maravillosas que precisamente hoy en día las quieren formalizar o regular hasta el punto de utilities o de servicios públicos. Es más o menos el debate que hay acá, es darles el trato como si fueran servicios públicos y eso entra el Estado a regularlo pues con unas reglas muy particulares. Cuando tú dices que aceptamos términos y condiciones, sin duda, o sea, eso también está clarísimo, pero de todas formas, y yo soy crítico en ese aspecto, hay algunos términos y algunas condiciones que, o sea, son una línea muy difusa que se puede prestar para interpretaciones
de quien esté en ese momento tomando la decisión de si cancelo esa cuenta o no la cancelo, o si le bloqueamos este dominio o no le bloqueamos este dominio, si lo bloqueamos la cuenta de AdSense o la cuenta de AdWords. Hay línea difusa, o sea, Sí, sí, y sobre todo, claro, y cuando te cambian las condiciones que tú a lo mejor aceptaste otras, ¿no? Y te las cambian de buenas a primeras y por culpa de eso pues empiezas a ganar bastante menos dinero, pues sí que es verdad que te sientes un poco como una marioneta, ¿no? Me imagino que sea un poco la sensación que pueden tener algunos youtubers o gente que viva a través, consiguiendo ingresos a través de publicidad de AdWords o en Google o en otras plataformas, ¿no? En cualquiera, en programática, en lo que sea, ¿no? Al final, cuando te cambian esas reglas del juego y tú has organizado tu empresa o tu forma de vivir en base a esos ingresos, pues obviamente es un problema bastante importante, ¿no? Y bueno, pues es difícil y sobre todo el tema de lo que decías de que fueran servicios públicos estas compañías y reguladas en base a unas normas que pudiera poner un gobierno, eso a mí me parece incluso más peligroso, más delicado todavía, porque si ya con unas normas tenemos problemas, imagina con un marco legal mucho más estricto y a través de gobiernos, que además cada gobierno va a querer poner sus normas de una manera distinta, eso sí que podría ser, algo bastante duro. las reglas, yo sé que por ejemplo Alemania tiene algunos contenidos y algunas reglas específicas para ciertas plataformas, sin duda uno no sabe qué es peor, si el... Alemania es muy restrictivo en esto y bueno, Alemania y toda la Unión Europea, al final el 25 de mayo entra en vigor una nueva normativa de protección de datos que Facebook va a tener que cumplir como el resto de compañías, pero Facebook ya ha dicho que esa normativa solamente la va a cumplir en Europa, que en el resto de países pues que no la va a cumplir porque no es necesario y que no va a proteger los derechos de los usuarios en el resto de países como sí que los va a tener que proteger de manera obligada en Europa, supuestamente. Sí, qué gran debate. Justo cuando Facebook Ads está llegando a uno de sus momentos más sofisticados y la herramienta como en sí, preciso entonces ocurren este tipo de temas. Pues lo que para quienes no sepan, lo que pasó con Facebook fue, es algo que ha pasado varias veces, pero esta vez tuvo más prensa, que fue lo de Cambridge Analytica, que fue una utilización específica que para algunos es poco ética de la información de los usuarios para fines políticos en la campaña del 2016 de Clinton versus Trump. Lo que pasó en YouTube la semana pasada en Estados Unidos es que una mujer que monetizaba sus videos en YouTube entró a las oficinas de YouTube en Los Ángeles y mató a algunas personas. La verdad no me acuerdo si mató, creo que sí mató a una persona y hirió a algunas personas. Sí, fueron 3 heridos y ella fue la que directamente se suicidó, ¿sabes? Muerta a razón de la rabia por un tema de YouTube, como manejan las políticas de monetización. Completamente, o sea, no, terrible. Eso no, la violencia nunca es el camino. Pero bueno, entonces son las situaciones en las que estamos en ese momento, que el community manager también tiene que saber bastante de regulación y de alguna manera tendrían que saberse al derecho y al revés los términos y condiciones de todas esas plataformas, ¿no? Y ahí eso sí que es una obligación del community manager, conocer todas estas condiciones de uso, las condiciones de privacidad de las plataformas, saber explicar en sus empresas, para las empresas que trabajan, qué implica tener presencia en estas redes sociales y sobre todo estar muy al día de todos estos cambios, porque es que al final novedades se producen todos los días en el universo de social media. Están cambiando las condiciones de uso de las plataformas y están incorporando novedades que quizá pues nos puedan servir para su compañía o están apareciendo nuevas redes sociales o aplicaciones móviles que quizás sí que puedan sacarle partido a su empresa, ¿no? Entonces, el community manager tiene que estar en una formación constante y actualizándose cada día, muy, muy pendiente de la actualidad. Eso es prácticamente una obligación del community manager. ¿Existe algún perfil que tú recomendarías, o sea, pensando, yo quiero ser community manager profesional? Eso es para comenzar. ¿Y a quién le recomendarías que podría hacerlo?
Vale, sí que hay, vamos, lo fundamental, lo principal es formarse, es la formación. Sí que es verdad que ha habido empresas que han delegado la gestión de los perfiles sociales pues en el chaval de informática que conoce muy bien los videojuegos. Venga, él que se ponga a llevar las redes sociales. Eso, pues, la empresa posiblemente no consiga sus objetivos si es que se había marcado algunos en las redes sociales, no les habrá sacado partido. Luego, sí que la persona que quiere formarse para ser community manager, pues tiene que tener esa conciencia crítica, esa conciencia de una actualización constante. Tiene que ser una persona pues, que esté dispuesta a escuchar mucho porque nos va a venir mucha información acerca de lo que nos digan los usuarios o lo que estén haciendo otras compañías, a lo que está haciendo nuestro sector. O sea, al final es siempre estar un poco en modo esponja, el community manager, siempre tratando de coger toda la información posible para luego poderla aplicar a la comunicación digital de su compañía, ¿no? Pues eso, dotes de comunicación, dotes de ser una persona pues muy flexible, muy versátil, que va a ocupar una posición que es estratégica en la compañía, aunque algunas empresas no lo sepan, esa posición es estratégica y además es transversal porque su trabajo va a afectar tanto a la directiva como a los estamentos más bajos de la compañía. Y encima tiene que ser una persona, y esto es fundamental, con muchísima honestidad y mucho sentido común a la hora de estar en las redes sociales, porque el community manager no es más que el portavoz, los ojos, las manos de una compañía en Internet y nunca puede dar rienda suelta a su ego, ¿no? Entonces, tiene que conjugar todas estas cualidades que son muchas y muy variadas. Entonces, es un perfil pues, bastante complejo. Por eso no se puede tomar a la ligera. Formarse para llevar redes sociales es algo pues, que se requiere tiempo y dedicación y que las empresas así lo tendrían que valorar también. Y una lástima es que muchas veces pues, no se valora así, ¿no? Sí, sobre todo en el sector más grande, que es el sector de las pequeñas y medianas empresas. Todavía no se ha como llegado a ese punto de, de entendimiento de la importancia y de la relevancia para la consecución de objetivos en todos los niveles. Sí, poco a poco, cada vez estamos mejor que hace 5 años, ¿no? Pero seguro que dentro de 5 años, pues estaremos todavía mejor. Hay muchas empresas pequeñas y medianas, pues que todavía no conceden ese valor esa importancia a las redes sociales y que se están perdiendo una gran oportunidad. Y por otra parte, para aquellas compañías que sí que están confiando en las redes sociales, ahora mismo es un momento idóneo, porque posiblemente gran parte de su competencia todavía no esté confiando en las redes sociales de una manera profesional y sea el momento que tienen para posicionarse, pues si se dedican a gestionarlas de una manera coherente y permiten que personas que realmente sepan llevar esos perfiles les ayuden en ese camino digital. A ver, te lo pongo así absolutamente directo para quien tenga una empresa pequeña y mediana y lo oiga de un experto. Es realmente beneficioso para una empresa tener un community management en su negocio? Sí, es completamente, vamos, es prácticamente imprescindible. Es igual que cuando en una pequeña empresa dices, es necesario que alguien profesional te lleve el tema de informática y te gestione los equipos y te gestione tu página web y sepa arreglar, o que un profesional de lo que en tareas comerciales sea la persona que te abra negocio y que sea capaz de captar nuevas cuentas, por supuesto, ¿no? Ahí lo tenemos muy claro. Pues de la misma manera tiene que ser un profesional de estas redes sociales en las que están ya todos tus clientes o todos tus potenciales clientes, porque es que al final, pues eso, Facebook tiene 2.200 millones de usuarios en todo el mundo, ¿no? Todo el mundo está en estas plataformas, pues se lo tienes que pedir la gestión de tus perfiles corporativos en estas redes sociales a gente que realmente sepa realizar esa planificación, esa monitorización, ese desarrollo de contenidos para conseguir unos objetivos. Si lo intentas hacer tú simultaneándolo con muchas otras tareas de dirección de la empresa o de las que sean, pues al final no le vas a prestar la atención necesaria. Posiblemente no sepas ni siquiera cómo hacerlo o no sepas enfrentarte a una crisis 2.0 o no sepas cómo atender a los clientes en las redes sociales y no le saques partido o incluso sean perjudiciales para la salud de tu empresa, pues porque se produzca un error o no se sepa dar respuesta a las necesidades de los usuarios. ¿In-house o externalizado? Para aquellas personas que dicen, bueno, ok, entiendo, pero entonces ¿ahora qué hago? ¿Cuál es el primer paso que tengo que dar? Claro, ahí lo que hay que tener en cuenta es que no hay ningún modelo que podamos decir, venga, lo mejor es que sea in-house o lo mejor es que sea externalizado. Ahí es que va a depender sobre todo
pues de las necesidades que tenga de la empresa y de los recursos que pueda destinar. Una gran empresa va a poder destinar a la gestión de las redes sociales mucho más presupuesto que una pequeña compañía formada por 3 personas, ¿no? Entonces, depende un poco de las necesidades y de los objetivos que te marques. No es lo mismo que tú solamente quieras tener pues esa ventana abierta y que sean prácticamente escaparates a que quieras dar en tus perfiles la posibilidad es distinto. Tanto un community manager dentro de la empresa tiene unas ventajas como contratar una agencia o un freelance que te lleve las redes sociales, pues tiene otras ventajas, ¿no? Hay que adaptar el modelo a las necesidades de cada uno. Incluso hay veces hay híbridos, se hacen mix. Claro. Sí, puedes tener personas que lleven las redes sociales dentro de la empresa que a su vez pues, se encuentren apoyadas pues, por una agencia de social media que les ayude en determinadas tareas o por expertos profesionales que les sirvan pues eso, de apoyo en determinados momentos, ¿no? Es posible, por supuesto. Muy bien, ese es entonces el tema de las páginas corporativas en las redes sociales y el community management. Para ir terminando, Manuel, ¿hacia dónde vamos? ¿Tú qué ves en el horizonte? ¿Para qué tenemos que prepararnos? ¿Qué cambios sí que viendo en el mundo digital? Hay algunas tendencias que sí que se pueden ver, pero a mí lo que más me gusta es pensar que es que no sabemos hacia dónde vamos, en el buen sentido, en el sentido de esto cambia tan rápido que es apasionante estar viviendo este momento. A mí me resulta apasionante, ¿no? Entonces, sé que dentro de 3 años, de 4 años, cuando tengamos otra vez una entrevista así, que posiblemente no pase tanto tiempo, ¿no? Pero hablaremos dentro de tantos años, estaremos hablando de cosas que hoy ni siquiera nos imaginamos, ¿no? Posiblemente hablaremos también pues de realidad virtual, hablaremos de inteligencia artificial, hablaremos pues mucho de aplicaciones móviles, porque todo es movilidad, todos son contenidos audiovisuales, la fuerza del vídeo, lo ha dicho Zuckerberg, dentro de 5 años todo el 90% de los contenidos que se consuman en Facebook serán vídeos. Hablaremos de todo eso, pero también hablaremos de muchas cosas que no nos podemos ni imaginar y a mí me parece apasionante, o sea, yo quiero vivir eso, ¿no? Quiero ver qué es lo que viene. Nosotros compartimos la emoción también contigo, no tenemos en muchas situaciones no sabemos dónde estamos parados todavía, pues todo este dilema ético del que estábamos hablando al comienzo, no, realmente todavía no tenemos soluciones para... Claro, dentro de 5 años posiblemente se haya resuelto, pero nos enfrentaremos a otros problemas que diremos, madre mía, ¿no? Pero es que es apasionante el poderlo ver eso y poder formar parte de toda esta vorágine, porque al final es una vorágine tecnológica que estamos viviendo. Dicen que es la 4ª revolución industrial, no sé qué número será, pero desde luego es una revolución posiblemente la más importante a la que se esté enfrentando la humanidad y tenemos la suerte de estar viviendo esto, ¿no? Pues es la que ha afectado a más personas al mismo tiempo. Y de una manera más rápida. Sí. Rápido. ¿Vas a estar dictando conferencias de tu libro? Sí, empezamos, claro, a hacer presentación oficial del libro en Madrid, la haremos y estaremos haciendo ruta por diferentes ciudades de España y posiblemente para verano daremos el salto, iremos a distintos países de Latinoamérica a presentarlo y a dar conferencias acerca, pues eso, del uso de las redes sociales en la empresa. Avísame si pasas por el sur de la Florida, acá en Estados Unidos. Sería un placer, por supuesto que sí, por supuesto, yo estaría encantado de ir para allá, que además nunca he ido, con lo cual doble motivo para ir. Hay 2 razones para venir, señor. Será un placer, seguro. Muchas gracias por tu tiempo, Manuel. Me ha encantado hablar contigo, ojalá podamos volver a hablar. Mucha suerte con tu 4º libro, que sean muchos más y éxitos con todo lo que viene. Pues nada, igualmente un placer y para lo que necesites, para que necesitéis, aquí estamos al otro lado del charco, pero posiblemente, y estoy convencido que llegará ese momento de la desvirtualización, que es necesaria además.